Hola a todos, Dios les bendiga. Estamos empezando esta nueva secuencia de Hechos de los Apóstoles y el día de hoy vamos a comenzar con la primera porción, que es la que está en Hechos capítulo 1. Así que vamos a leer juntos la primera porción, que es del versículo 1 hasta el versículo 5. Hechos capítulo 1, del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, a quienes, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta primera porción de los primeros 5 versículos tiene básicamente 3 temas. Versículo 1 y 2 tiene que ver con una introducción a los hechos de los apóstoles. El versículo 3 tiene que ver con el tema de la resurrección, y los versículos 4 y 5 tiene que ver con la promesa de la venida del Espíritu Santo y el tema que para muchos es controversial acerca del bautizo con el Espíritu Santo. Así que vamos a estudiar estas 3 partes. Versículos 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esta parte nos introduce, nos hace ver que Hechos de los Apóstoles es la continuación del primer tratado que escribió Lucas, que sabemos que es el Evangelio de Lucas. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, él mismo hace la introducción y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En este pasaje se nos da una clara explicación que es Lucas el que está escribiendo a Teófilo, aparentemente un personaje de alto rango, porque le dice excelentísimo Teófilo, y luego nos explica el proceso que él utiliza como historiador para escribir el Evangelio. En cierta manera también para darnos confianza, para que sepamos que el Evangelio de Lucas, uno de los evangelios más grandes, estaba lleno de verdades investigadas y comprobadas. Por eso en el versículo 3 él agarra y dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Punto 1. Después de haber investigado. 2. Con diligencia. 3. Todas las cosas.
4. Desde su origen. 5. Escribírtelas por orden. En cierta manera es casi la característica que uno necesita para escribir una tesis cualquiera o un libro cualquiera. Vamos a repetir. Investigar con diligencia todas las cosas desde su origen y luego escribirlas por orden. Y Lucas termina su evangelio. Vamos al último capítulo de Lucas, el capítulo 24. Y en los últimos versículos, versículos 50 al 53, dice: después de la resurrección, los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, Lucas, el Evangelio de Lucas, relata la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión en los cielos. Termina el Evangelio hablando de la ascensión de Cristo. Ahora volvemos al Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles él empieza diciendo justamente eso. Versículo 2, o versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y el relato de la ascensión lo encontramos en los versículos 6 en adelante. Eso lo vamos a ver después. Del versículo 6 al versículo 11 se ve la ascensión de Cristo, y cuando los ángeles se detienen junto a los discípulos y les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, el Evangelio de Lucas viene a ser prácticamente la parte 2 de la historia de Lucas. El Evangelio sería la parte 1 y Hechos de los Apóstoles es la parte 2. Y esto tiene que ver con la historia de la iglesia, cómo se funda la iglesia, cómo se da origen a la iglesia. El Evangelio tiene que hablar con Jesús. Hechos de los Apóstoles, cómo empezó la iglesia cristiana en esta tierra. Vamos a leer el versículo 3, y este es el segundo tema con el que Lucas da inicio al libro de los Hechos. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta porción nos está hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Es interesante porque Hechos de los Apóstoles puede darse inicio, la iglesia puede dar inicio a su existencia solo por la resurrección de Jesucristo. Solo por la resurrección de Jesucristo. Acá el pasaje nos dice, primero, después de haber padecido, haciendo alusión a su sufrimiento, luego su muerte, posteriormente su resurrección. La pregunta es, ¿por qué tenía que padecer? ¿Por qué tenía que padecer Jesucristo? ¿Por qué no podía haber alguna forma simple cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní? Ora, y es la única vez
en que Dios le dice no a su oración. Cuando él está orando, Jesucristo le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Acababan de terminar la última cena. Judas ya ha ido a venderlo. Judas está en camino con los traidores. Y entonces él termina la cena, se va al huerto de Getsemaní y comienza a orar. Uno de los evangelios dice que oraba como grandes gotas de sangre. No es sangre, sino como grandes gotas de sangre. Científicamente se sabe que cuando uno está en una tensión demasiado elevada, cuando uno está en una gran tensión, puedes empezar hasta a sudar y se te rompen algunos vasos capilares, a veces de los ojos, inclusive de la misma frente, y comienza a brotar un sudor rojizo. Y entonces Jesús estaba en altísima tensión, y él ora y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios no pasó la copa. Es decir, es la única oración cuando Dios le responde no a Jesús. En cambio, dice el texto, que envió a sus ángeles para que lo confortaran, lo consolaran y estuvieran con él. ¿Por qué tenía que padecer? En realidad, por nosotros. Porque ese era el precio que tenía que pagar. Él iba a recibir toda la descarga de la maldad del diablo a través de sus instrumentos, de esos soldados, de esos sacerdotes. El diablo iba a descargar sobre él toda su maldad, sabiendo que Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. Y se iban a ensañar con él. Cuando leemos la historia, no es este momento para hacerlo, pero cuando leemos la historia de cómo lo golpearon teniendo el rostro tapado o los ojos vendados, cómo lo latigaron al punto de dejarlo realmente en carne viva, y todo para llevarlo luego a una muerte triste, dolorosa, como es la muerte en la cruz. Todo eso solamente por el hecho de que tenía que morir por ti y por mí. Y él aguantó todo, porque era la única manera que se podía pagar por nuestros pecados y así ofrecernos él su perdón y la salvación. Y todo lo soportó solamente por ti y por mí. Entonces el texto de Hechos dice que después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Viene a mi mente la frase del ángel cuando se encuentra con las mujeres en la tumba vacía. Cuando el ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A veces nosotros como cristianos no evaluamos esto, no entendemos, no llegamos a comprender que Jesús está vivo, sigue vivo. No lo entendemos a veces. Pensamos murió hace 2000 años, sí, pero Él salió de la muerte, venció a la muerte. Tuvo el poder para vencer a la muerte misma. Para nosotros la muerte es quizás la línea final. Tenemos algún familiar querido, un hermano, un padre, un tío, una madre, y tratamos de hacer todo lo posible por salvarle si es que está enfermo, si es que está ya anciano, pero sabemos que hay algo con lo cual no podemos luchar, hay algo que no podemos vencer, la muerte. Podemos postergarla con medicamentos, con tratamiento, dependiendo la capacidad que tengamos, pero no podemos vencerla. Es decir, siempre
la muerte vence al final. Jesús venció a la muerte, salió de la muerte, resucitó y se presentó vivo a los discípulos. Ahora, cuando estamos delante de un juez, ¿cómo demostramos algo? ¿Cómo se demuestra, por ejemplo, científicamente? Una prueba científica es fácil, porque es una prueba que se puede reproducir en un laboratorio, ¿no? Si yo digo que existe la ley de la gravedad, que es la ley de atracción de los cuerpos, que el cuerpo mayor atrae al cuerpo menor, y que por eso estamos pegados sobre la Tierra, podemos decir que cualquier cuerpo en el aire será atraído a la Tierra, y a eso le llamamos la fuerza de la gravedad o la fuerza de la atracción de los cuerpos. Si agarro una manzana y la dejo caer, cae a tierra, no flota en el aire. Alguien me dice, demuéstrame esa ley. Fácil. Vuelvo a agarrar la manzana, la vuelvo a soltar. La vuelvo a agarrar, la vuelvo a soltar. No importa cuántas veces repitas el experimento, el resultado va a ser el mismo. Y entonces se demuestra que existe la ley de la gravedad, que existe la ley de atracción de los cuerpos. En un laboratorio puedes repetir los distintos experimentos que tú haces. De esa manera se demuestra, se prueba, es una prueba científica. Pero ¿cómo hacemos cuando queremos probar un evento histórico? ¿Cómo hacemos para probar un asesinato? ¿O cómo hacemos para probar un choque? Entonces, hoy en día, y siempre ha sido así, para probar un evento histórico necesitas dos cosas. Una, evidencias, y dos, testigos. Un choque. Muy bien. Tenemos una cámara de video que filmó todo. Tenemos las pruebas del golpe en el auto. Tenemos las marcas de las llantas en la pista por la frenada. Esas son evidencias. Y luego vienen los testigos. Normalmente no se acepta un solo testigo, sino tienen que haber varios testigos, para que todos los testigos deben decir lo mismo. De esa manera se comprueba. Esto es lo que se llama una prueba por un evento histórico, por un acontecimiento histórico. No lo podemos repetir en un laboratorio. No podemos repetir el choque de los dos autos como evidencia, no. Las evidencias y los testigos. Y eso lo sabe cualquier juez y cualquier abogado. ¿Cómo demostramos la resurrección de Jesucristo? Primero, las evidencias, ¿no? Primera evidencia, su tumba está vacía. Nunca se encontró su cuerpo. Y ante eso han aparecido un montón de super sabios que han tratado de darnos algunas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera explicación más simple que viene a la mente es: se robaron el cuerpo. Muy bien. ¿Quiénes se robaron el cuerpo? Tenemos solamente dos posibilidades, ¿no? O tres posibilidades, vamos a decir así. La primera es que se la robaron los mismos soldados que custodiaban la tumba. Esa tumba tenía el sello del gobernador de turno, del emperador de turno, vamos a decir así. Entonces, en Roma estaba Pilatos, que era el encargado, el político gobernante en esa zona, y él tenía un sello. Y para que no se roben el cuerpo, porque justamente los sacerdotes le dijeron que había la posibilidad de que los discípulos se robaran el cuerpo, o sea, los mismos sacerdotes dijeron esto, entonces él manda sellar la roca de la tumba y poner su sello encima de esas sogas que estaban
agarrando esa roca de la puerta para que nadie pudiese sacarlo. ¿Por qué? ¿Por qué ese sello era tan importante? Porque romper el sello implicaba la muerte. Aquella persona que se atreviera a romper ese sello significaba que estaba dispuesto a morir. Los soldados fueron puestos ahí a cuidar el sello. Y cuando se rompió el sello, la historia dice que estos soldados huyeron a esconderse con los sacerdotes porque tenían miedo de que los fueran a decapitar porque habían permitido que el sello se rompiera. Ellos estaban ahí para proteger el sello. Romper el sello significaba la muerte. ¿Qué sentido tenía que los soldados se robaran el cuerpo para que luego los mataran a ellos mismos? Ninguno. Es absurdo pensar que los soldados se hubiesen robado el cuerpo, aunque le hubieran pagado dinero, porque eso iba a implicar su muerte. Y por eso es que ellos tuvieron que esconderse con los sacerdotes, para que los sacerdotes los protegieran de Pilatos. El segundo grupo que podría haberse robado el cuerpo, dicen, fueron los mismos sacerdotes. Digamos que querían adelantarse a los discípulos. Y entonces los mismos sacerdotes fueron y se robaron el cuerpo. Pero ¿qué pasó? Cuando los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio, lo primero que hacen es mencionar la resurrección y culpar a los sacerdotes del asesinato de Jesús en la cruz. Y los sacerdotes están recibiendo de parte de los cristianos, de parte de los apóstoles y de toda la gente, la culpa por haber asesinado a un hombre inocente. Esto les ardía a los sacerdotes a morir, a morir. Entonces, en ese momento, ellos podrían haber sacado el cuerpo y habrían dicho, no, ustedes mienten, no ha resucitado, aquí está el cuerpo muerto. Pero los sacerdotes no podían hacerlo, porque no tenían el cuerpo. Nos queda el último grupo, el grupo de los apóstoles. ¿Y qué si los apóstoles se robaron el cuerpo? Bueno, según los psicólogos, los apóstoles habían pasado por una experiencia traumática. Cuando su líder es tomado preso, es acusado, es torturado y luego es crucificado en una de las formas más crueles que estaba designada para los peores asesinos, la muerte de cruz. Según los psicólogos, ninguna persona en sus cabales habría seguido a un líder de ese tipo, porque cualquiera que hubiera tomado la posta probablemente hubiera terminado igual que Jesús. Por eso es que los apóstoles, muertos de miedo, salieron huyendo, se escondieron. Y solamente 2 apóstoles estuvieron cerca de Jesús. Juan, que era el discípulo amado y que aparentemente conocía al sumo sacerdote, y que hizo que abrieran la puerta para que Pedro pudiese entrar en el patio del sacerdote y pasar toda la noche a unos 15 metros de Jesús, viendo cómo lo golpeaban y cómo lo torturaban. Entonces, estos 2 discípulos que estuvieron ahí, e inclusive pasando a escondidas, no revelaban su identidad, el mismo Pedro negó a Jesús y los otros discípulos escondidos, huyendo. De repente, al tercer día, se levantan con una fuerza que no les importó, pero no les importó nada. Es decir, ellos han visto algo. Comienzan a revolucionar el imperio romano, comienzan a predicar en contra de los sacerdotes asesinos, incluso algunos de ellos, el mismo Esteban, el primer mártir, lo apedrean. Santiago, el hermano de Juan, es tomado por Herodes y es asesinado.
Pedro y Juan están en la cárcel, el Espíritu Santo los ayuda a escapar, y en fin, toda una barbaridad. Ellos realmente estaban dispuestos a dar la vida. Los psicólogos dicen que eso solo es posible si es que has tenido un choque emocional. Si algo pasó en tu vida que de derrotado te convierte en aguerrido. Una persona deprimida la convierte en hiperactiva. La única explicación es la verdadera resurrección, porque si ellos se hubieran robado el cuerpo, ¿por qué morir por una mentira? ¿Por qué aceptar ser apedreados por una mentira? Si ellos hubieran sabido que el cuerpo estaba enterrado en otro lado. Listo, no pasó nada, enterraron el cuerpo, pero a la hora en que tú vas a morir, porque estás diciendo que Cristo ha resucitado, sabiendo que no resucitó, eso sería un absurdo. Y de todos los apóstoles, el único que murió de viejo fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron por predicar el Evangelio. Pedro y su esposa murieron siendo crucificados igual que Jesús. A pedido de Pedro, él pidió que por favor lo crucificaran de cabeza, porque no quería compararse a Cristo en una cruz. Pablo es decapitado. Los otros discípulos fueron asesinados predicando el Evangelio por todas partes. ¿Cómo podríamos explicar que ellos se robaron el cuerpo y luego murieron por una mentira? No es así. Entonces, las evidencias, la tumba vacía, es la gran evidencia de la resurrección. Pero decíamos que para que un juez tome en consideración esto, tiene que ser dos cosas: las evidencias y los testigos. Esta parte es muy importante. Los testigos presenciales que dicen lo que han visto. Y acá tenemos que entrar a varios pasajes que voy a invitarles a leer. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos 1 en adelante. 1 Corintios 15, del 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora empieza. Y apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Santiago, después otra vez a todos los apóstoles, y al último de todos, Pablo, que está escribiendo, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo hace un recuento acá, y yo les invito a calcular cuántas personas lo vieron. La historia es un poquito más extensa, ¿no? Acá nos menciona, dice, en primer lugar apareció a Cefas, 1, después a los 12, van 13 personas, después apareció a 500 hermanos,
513 personas. Versículo 7, después apareció Jacobo, 514. Después a todos los apóstoles, que eran como 120, todos los apóstoles, ¿no? Estamos en 514, ya estamos en 634. Y por último, a Pablo, que él se considera como el abortivo porque se le apareció al final. Recordemos que hay varias escenas en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, cuando se aparece a los apóstoles y no está Tomás, el incrédulo, y luego se aparece otra vez a los apóstoles cuando está Tomás. Este pasaje no menciona a las mujeres, porque cuando las mujeres dice que fueron, se encontraron en el jardín y una de ellas piensa que es el jardinero que está cuidando, y cuando Jesús le llama la atención, ella reconoce, Señor, ¿verdad? Tampoco menciona a los caminantes de Emaús, que también se les apareció a los caminantes de Emaús, etc. En total podemos calcular, solamente basados en 1 Corintios 15, que fueron 634, más algunos más, podríamos llegar a 650 personas. Pregunto, 650 testigos presenciales de la resurrección, ¿no deben ser considerados como ciertos? ¿Eh? Que 650 personas hayan visto a Cristo resucitado no es prueba suficiente para cualquier juez para saber que Cristo había salido de la tumba. Algunos tontos dicen, no, lo que pasa es que no murió en la cruz. Claro. Entonces al tercer día, con una herida que le había atravesado hasta los pulmones, después que lo habían latigado y lo habían dejado en carne viva, porque le habían arrancado toda la piel, pero al tercer día se levantó de la tumba, envuelto en su tela, se sacó la tela, empujó con el hombro la piedra, asustó a los soldados y se fue caminando desnudo hasta Jerusalén, y ahí se apareció a la gente, porque no estaba muerto. No estaba muerto. Después lo que le pasaron, por lo menos es un mes de recuperación en cama, pero Jesús se aparece de inmediato. La muerte de Cristo no fue el punto final, es la resurrección de Jesucristo el punto final. Hace un tiempo atrás leí un libro de Oc Mandino que se llamaba Operación Jesucristo. No sé si todavía lo vendan, les recomiendo. Para mí fue tan interesante que me lo leí en un día y medio, el libro. Trata de un periodista que no cree en la resurrección ni en la muerte de Cristo, y de alguna manera sobrenatural aparece en la época de Cristo. Ustedes tienen que leer el libro para entender cómo. Aparece en la época de Jesucristo y le dan la oportunidad de entrevistar a una serie de personajes, y cada capítulo del libro es una entrevista que él hace a un personaje. El que lo acompaña, el que lo guía durante sus entrevistas, o digamos que le sirve de chofer, es José de Arimatea. José de Arimatea, el que se llevó el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Y en una escena pasan cerca del Monte Calvario y lo ven lleno de basura, lleno de porquerías, de cochinadas. Y entonces él le pregunta a José de Arimatea y le dice, ¿cómo es posible que los cristianos permitan que el monte donde Jesús fue crucificado esté lleno de basura? Y José de Arimatea le contesta, porque ese monte significa la muerte, el dolor y el sacrificio. Lo que para nosotros es importante es la tumba, que significa victoria, significa luz, significa salvación. Y me quedó impactado esa escena, porque en realidad la muerte de Cristo en la cruz sola significa la derrota, significa que Jesucristo fue vencido por el imperio romano, por los sacerdotes. Pero la tumba vacía significa la victoria de Cristo sobre la muerte. La resurrección ocurre no solamente una vez, porque si hubiera sido una sola vez, entonces
podríamos decir que fue una alucinación colectiva, pero no. Estas apariciones, estas 650 apariciones aproximadamente, se van dando durante un lapso de 40 días. Quiere decir que Jesús se quedó con los discípulos 40 días. Entonces, no es que lo vi una vez y, pudo ser un sueño o pudo ser una alucinación. Durante 40 días se quedó para quitar toda duda de que él había resucitado. Voy a darles algunas evidencias o algunas razones de qué pasaría si no creyéramos en la resurrección. El mismo 1 Corintios 15 nos va a decir lo siguiente. 1 Corintios 15 dice así. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. O en otras palabras, nuestra fe estaría basada sin no tener significado, si es que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, ¿qué significa para nosotros? Punto 1. Seríamos seguidores de una religión cualquiera, ¿no? Tú puedes creer en Buda, en Mahoma, en Zoroastro, y bueno, creer en Jesucristo habría sido exactamente igual porque Jesucristo habría estado en el mismo nivel que todas estas personas. Punto 2. Jesucristo no sería el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que ser único. Jesucristo tenía que demostrarle al mundo entero que no hay otro como Él. Si fueran un montón de Mesías, si fueran un montón de enviados, un montón de profetas, y Él hubiera sido uno más de ellos, entonces no habría tenido razón de ser la fe en Jesucristo. Pero Él tenía que hacer algo que fuera absolutamente imposible de copiar. No se trata de tener buena palabrería, buena oratoria, ser un muy filósofo, pensamientos muy bonitos. No se trataba de ser una persona muy buena, muy santa, muy pura. No, tenía que ser algo que fuera imposible de copiar. Y la única cosa que lo pone a él como único es la resurrección. Porque hay un montón de gente que habló y enseñó y dirigió religiones y fundó pensamientos filosóficos. Pero la única cosa que lo diferencia a él de todos los demás fundadores de esta tierra es la resurrección. Punto 3. Si Jesucristo no hubiera resucitado, se habría demostrado que Él está sujeto a la muerte como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Entonces, el Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quien diga estas cosas, o está más loco que una cabra, o es alguien que escapa al nivel humano. Noten esto. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta frase no la puede repetir ni Mahoma, ni Buda, ni nadie. El único que puede usar esta frase
es Jesucristo. Tengo poder para tomar mi vida y ponerla, porque muera, y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, si esto no nos hace pensar que estamos siguiendo al verdadero Mesías, ya es absurdo. O sea, miren la diferencia, como Jesús comparado con cualquier otro pensador. Yo no sé por qué insultamos a veces a Jesús comparando las enseñanzas de cualquier hombre como si fueran pensamientos súper bonitos, súper interesantes, comparándolo con Jesucristo. Es un absurdo, es un absurdo. Tengo el poder de poner mi vida y tengo el poder de volverla a tomar cuando me da la gana. Ese es el poder de Jesucristo. Punto 4. Si Jesucristo no resucitó, aún estaríamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo no sería redentor, ni salvador. Si Jesucristo no resucitó, aún estaríamos en nuestros pecados, tú y yo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No dice hombre, como si fuera humanidad. No hay otro nombre, el nombre de Jesucristo, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos invocar para ser salvos, porque Él es el único que es redentor posible, salvador posible. ¿Por qué? Porque es el único que tiene poder sobre la muerte y venció a la muerte para decirte, yo soy el que puede perdonar. Si yo venzo la muerte, tengo poder para perdonar. Punto 5. Si Jesucristo no resucitó, su mensaje podría ser considerado como la de un charlatán con delirios de grandeza. Porque si alguien cualquiera viene y te dice, yo soy la luz del mundo, ¿entendés? No te dice, yo les traigo luz, no les dice, yo voy a iluminarlos, no dice, soy un iluminado. Jesucristo tiene la potestad de decir, yo soy la luz del mundo. Yo soy la verdad. No traigo la verdad, no les enseño la verdad. Yo soy la verdad. Miren esta frase. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vida, dice Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no resucitó, habría sido un hombre charlatán con una soberbia tal que no merecía ni siquiera ser escuchado. Pero en el momento en que Él resucita, entonces se demuestra que Él sí es la luz del mundo, sí es la verdad, sí es la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. ¿Se dan cuenta? Lo que marca la resurrección. Punto 6. Jesucristo, si no resucitó, estaría muerto, enterrado en algún lado y no vivo. Por lo tanto, la Biblia estaría llena de mentiras, porque cada vez que se menciona que Jesucristo está vivo y que resucitó, entonces la Biblia sería un libro lleno de mentiras. Sin embargo, cuando uno es creyente y está en los caminos de Dios, cómo la palabra de Dios llena tu corazón, cómo la palabra de Dios llena tu alma. Tú podrías decir, estoy leyendo un libro lleno de mentiras cuando ves que la Biblia tiene respuestas para tus necesidades más profundas. Punto 7. Si Jesús no resucitó, tampoco podría venir por segunda vez.
otra mentira que estaría escrita en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, Apocalipsis 1, versículos 7 y 8, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dice esto? Jesucristo en persona se lo está diciendo al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando le va a dar la revelación de Apocalipsis. Jesucristo mismo está diciendo, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Saben que Jesucristo viene por segunda vez, ¿no? Hay cristianos que no están tocando este tema. Hay cristianos que están con un poco de miedo porque no saben qué va a pasar si Jesucristo viene pronto. Mira, yo, por las cosas que veo, por cómo está yendo el mundo, cómo la maldad está saturando la sociedad, cómo la violencia se ha convertido en pan de cada día, cómo lo absurdo está siendo considerado como verdad, cómo una persona se cree perro y todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo aplaude, y el otro se cree caballo y todo el mundo dice, ay, qué lindo, ha encontrado su identidad, ha encontrado su identidad. Cómo la gente se burla del Evangelio, cómo los homosexuales salen disfrazándose, haciendo burla de Jesucristo. Toda esta maldad que está increciendo en el mundo me refleja que está llegando un momento en que se está saturando el tiempo de Dios. ¿Quieren agarrar a nuestros hijos en las escuelas? ¿O a nuestros nietos ahora? ¿Quieren agarrar a nuestros nietos desde los 3 y 4 años para torcerlos emocional y sexualmente? Y la sociedad aplaude, eso es lo peor de todo. Yo creo que el tiempo de la venida del Señor está muy cercano. Recuerden, la segunda venida de Cristo es un tema absolutamente desarrollado en la Biblia, repetido por todos los apóstoles y en todos los libros de la Biblia aparece el tema de la segunda venida de Cristo. Así que estemos esperando. Si Jesús no resucitó, tampoco podría venir, pero resucitó y viene por segunda vez y viene por su iglesia y ojalá estemos preparados porque hay muchos cristianos que están viviendo un letargo espiritual, están creyendo que el Evangelio sigue siendo un jueguito religioso, una doctrina más que la puedes creer o no, y entonces esa gente que está viviendo ese tipo de fe, cuando venga el Señor, la pregunta es, ¿se irán o se quedarán? Punto 8. Si Cristo no resucitó, la resurrección, tanto de Jesucristo como la resurrección de los muertos, sería una mentira inventada por los profetas y por los apóstoles, ¿no? El mismo Pablo escribe, 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay que hacer una diferencia, que a veces la gente está un poco confundida. Cuando los apóstoles hablan de la resurrección de Jesucristo como las primicias, como el inicio, como el primero
el primero, como dicen, el primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito significa el primero en rango entre los muertos porque resucitó. El primer tema es la resurrección de Jesucristo. Y dicen que esa resurrección de Jesucristo, que son las primicias de qué, dicen, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese es un tema que prediqué justamente cuando mi madrecita falleció allá en el año 2017, cuando regresé, justamente hicieron un pequeño culto de recordatorio para mi madre, que era muy querida acá en la iglesia, y entonces prediqué sobre la resurrección de los muertos. La Biblia habla de que los muertos van a resucitar para vida o para muerte. Dice la Biblia que la resurrección vamos a recibir nuevos cuerpos, cuerpos incorruptibles, cuerpos que no se corrompen, que no envejecen, que no se pudren. La Biblia menciona este tema de la resurrección de los muertos. Por eso es que no importa a las personas que hayas conocido que han fallecido, los volveremos a ver, los vamos a volver a ver, nos vamos a reconocer de alguna manera, no sé cómo, pero nos vamos a volver a ver. Y veremos a aquellos que murieron sin Cristo, también ellos van a resucitar, pero van a resucitar para muerte. La gente va a decir, ¿pero para qué? La Biblia menciona que el lloro y el crujir de dientes por el lago de fuego, si fuéramos solamente espíritu, no habría ni dolor ni nada. Entonces, la resurrección de los muertos es un tema que algún día deberíamos estudiar. La resurrección de los muertos es otra cosa aparte de la resurrección de Jesucristo. Creo que el tiempo se nos ha pasado y no vamos a poder avanzar más en Hechos. Nos hemos quedado en el versículo 3. Para la próxima, entonces, continuaríamos con el versículo 4 y 5. Bueno, que Dios les bendiga, que el Señor les siga abriendo hambre por la palabra de Dios. No dejen de orar ni de buscar al Señor diariamente en su tiempo devocional, para que su espíritu y su alma se fortalezcan y cada vez tengan más hambre de buscar al Señor. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto.